9:42 de la mañana, estamos en este viernes 20 de diciembre, tiempo de acercarnos a analizar grandes asuntos poniendo la mirada en el mercado, y a esta hora recibimos a Carlos González, director de Relación con Inversores, Marketing y Comunicación en Cobas Asset Management. Carlos, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí. Gracias por venir. Y Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES y director de la Cátedra de Cobas de Ahorro y Pensiones en Cobas Asset Management. Javier, bienvenido. Gracias, bienvenido, gracias, encantado. Difícil eso de responder siempre a este saludo. Vamos a hablar además en un momento en el que además siempre en la recta final del año parece que hacemos, ¿no?, un análisis detallado sobre todo de eso que preocupa tanto como son las pensiones, la solución al problema de la sostenibilidad de las pensiones públicas a través del pilar 2 y 3, es decir, por qué los planes de empleo y los planes de pensiones individuales son una buena alternativa para complementar las pensiones públicas y, en definitiva, ese modelo mixto de reparto y de capitalización. En este escenario, los autónomos aparecen los más desfavorecidos con el nuevo sistema de cuotas por ingresos alternativas. ¿Es esa la fotografía? ¿Quién empieza, Carlos? Bueno, si quieres, Javier, quizás como director de nuestra cátedra, quizás tienes ahí más... Mira, al final los autónomos, yo preferiría ser autónomo, yo preferiría cotizar a la Seguridad Social como autónomo porque tengo más grados de libertad que como trabajador por cuenta ajena. Un autónomo puede cotizar a la Seguridad Social tal y como determinan las leyes, pero tiene margen para complementar su pensión del sistema de reparto con un ahorro capitalizado. O sea, yo si fuera autónomo y me preguntan, como me has preguntado te lo digo, estaría cotizando por la mínima que me permitiera la ley y luego, pero estaría complementando mi pensión con planes de pensiones o con fondos de inversión, en fin, con productos financieros de ahorro a largo plazo que tuvieran alta rentabilidad y bajas comisiones. Y estaría organizando mucho mejor mi jubilación que como lo estoy haciendo ahora, porque no tengo otro remedio, porque yo soy un trabajador por cuenta ajena y cotizo según el régimen general de la Seguridad Social, y a mí eso me parece un mal plan. Lo que comentaba Javier, yo creo que es interesante apuntar, ¿no?, que los autónomos, desde el producto que se lanzó el año pasado de planes de empleo simplificados, pueden aportar hasta 5.750 euros en este tipo de planes de pensiones, cosa que los individuos, pues personas como nosotros que somos trabajadores por cuenta ajena, solo podemos llegar a los 1.500 euros en planes individuales, con lo cual, bueno, puede ser interesante para ellos para mejorar esas condiciones, digamos, a nivel de pago de impuestos, cotizaciones, etcétera, ¿no? En este escenario, ¿cuáles son los planes de empleo de la empresa, entonces? Bueno, pues es el segundo pilar que en España está muy poco desarrollado porque no tenemos un mecanismo que obligue o por lo menos que empuje, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, en el Reino Unido es obligar, no es obligar, a todo el mundo le inscriben y si tú quieres salirte te tienes que salir. Y al final lo que termina pasando es que el 95% de las personas que están inscritas a esos planes de empleo, en los que lo hay que ver cómo se organizan, qué parte pones tú, qué parte pone tu empresa, en fin, y se mantienen ahí. Y en España pues hemos tenido unos cuantos anuncios, pero en otros países están incluidos en la negociación colectiva. En España pues no terminan de arrancar, pero no terminan de arrancar porque no hay una verdadera voluntad política porque eso es lo que es, de hacer que arranquen dando soluciones o dando empujones, ¿no?, que son las dos maneras en las que en otros países funcionan estos planes de empleo. ¿Soluciones o empujones? A ver. Sí, no, hablabas antes del pilar 2 y el 3, lo importantes que son, ¿no?, porque al final el problema que tenemos es un problema de sostenibilidad del sistema, ¿no?, de pensiones públicas, ¿no?, con lo cual es fundamental que tanto el pilar, digamos, que viene por los planes de empleo de empresa o los planes de autónomos que hemos comentado antes, así como todo el ahorro individual que se puede hacer, ya sea, como bien ha dicho Javier antes, fondos de inversión, planes de pensiones, inmobiliario, oro, criptomonedas, da igual, lo importante es ahorrar. Pues en ese sentido yo creo que es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Y ahí la cultura financiera también es importante, es decir, que se conciencien empresas y trabajadores de la importancia que tiene ese ahorro a largo plazo, ya no solo para la jubilación, que a veces puede pensar que uno que está muy lejos, ¿no?, sobre todo la gente joven. Pero cada vez más cerca. Pero cada vez más cerca, y sobre todo que esa disponibilidad, esa capacidad de tener un ahorro que no sea únicamente un inmueble, que es lo que solemos hacer en España, ¿no?, ahorrar a base de la vivienda, te da una mayor libertad financiera. Y esa libertad financiera a la larga, para la vida de todos, es mucho mejor. Mirando, por tanto, ¿cómo funcionan los planes de empleo simplificados?
Carlos. Vale, Venga. nada, bueno, básicamente lo que comentaba antes, ¿no? Lo que te permite un plan de empleo simplificado es que cualquier trabajador por cuenta propia se adhiera a un plan en el cual una asociación pues se promueva, ya puede ser, pues por ejemplo, la ATA o en caso de Cobas tenemos la EPF, y lo que puedes hacer es que cualquier autónomo se pueda adherir a esos planes de forma individual, aportando hasta esos 5.750 euros que le permite la ley, y eso le va a permitir un ahorro fiscal pues entre 1.500 y 2.000 euros al año en su IRPF, ¿no? Cuando haga las declaraciones. Pensamos que es un producto muy interesante y de hecho nosotros en Cobas hemos visto que ha tenido muy buena acogida desde que lo lanzamos el año pasado. Ahora que estamos en plena campaña, como bien has dicho antes, estamos notando pues también mucho interés también de nuevos autónomos que se están acercando al producto, y básicamente funciona pues como cualquier plan de pensiones que invierte en activos subyacentes, en nuestro caso en renta variable, pero puede invertir en renta fija, renta variable, en lo que considere cada gestora, y con comisiones también más bajas que habitualmente tienen otros productos de inversión. En el caso de Cobas, nuestra comisión es del 1% en el plan de Cobas Autónomos, pero también hay alternativas también pues incluso por debajo cuando hay algunos fondos indexados, y luego también pues encontrarás alternativas más caras, ¿no? Pero vamos, básicamente funciona como un plan de pensiones, invierte en activos como cualquier plan, y la ventaja que tiene es esa fiscalidad. No sé si querías adentrar en alguna de esas ventajas. Me decías que hablase, Carlos, de esta respuesta en un momento que ya ha salido de nuevo la necesidad de esa educación financiera para que además se acerque, ¿no?, uno a esas soluciones. Bueno, lo que tiene que tener en cuenta la gente es que, o los ahorradores o las personas, es que primero, en un entorno razonable, ¿no? Si no ocurren grandes cataclismos ni sorpresas. Bueno, pues vamos a vivir más años, vamos a vivir mucho tiempo, y las pensiones, el sistema de reparto español le esperan 20 años muy malos, demográficamente, con muchas tensiones, donde los gastos se van a disparar. ¿Qué va a ocurrir con los ingresos? Eso no lo sabe nadie, tú puedes especular por un lado o por el otro, lo que a ti te parezca. Pero los gastos seguro que van a aumentar por razones simplemente demográficas. La generación más numerosa en España fueron los nacidos en 1977, hoy tienen 47 años, quiere decir que dentro de 20 años, en 2044, cumplirán 67 años, que hoy por hoy es la edad normal de jubilación. Y cada año va a haber más personas cumpliendo 67 años, por lo tanto, la Seguridad Social Española el año pasado necesitó 70.000 millones, 67.000 millones de recursos que no provinieron de las cotizaciones de los ocupados, que vinieron del Estado, de los impuestos o de la deuda pública, y eso va a seguir pasando todos los años durante los próximos 20 años, que los gastos de la Seguridad Social Española van a ir aumentando. Ya veremos qué es lo que pasa con los ingresos, pero realmente este sistema va a tener, le esperan 2 décadas de mucha tensión. Entonces, ¿cuál es la respuesta de alguien razonable? Pues cubrir ese riesgo, porque tenemos mucho riesgo. Yo no sé lo que va a pasar con las pensiones. De hecho, hasta hoy, todos los años, el Estado español ha pagado religiosamente todas las pensiones, cosa que, por supuesto, yo y cualquiera aplaude, y ojalá siga así, pero esa es la situación, con lo cual España es una anomalía dentro de los países de nuestro entorno de tener casi totalmente concentradas las rentas de la jubilación en un sistema de reparto. España es el país que menos fondos de pensiones tiene, que menos ahorro para la jubilación tiene, que menos ahorro con esta finalidad, ¿no? Y eso deberíamos cambiarlo. Quizás ha sido una consecuencia de lo generoso que ha sido el sistema y de lo bien que ha funcionado hasta ahora, pero lo que no podemos hacer es pretender que esto va a continuar así o estar seguros de que va a continuar así. Realmente yo creo que al sistema de pensiones de reparto español le falta un diagnóstico correcto y que realmente movilizara a todos los trabajadores pues a ahorrar un poco más y desde luego y mucho mejor para la jubilación, ¿no? Que no fuera ese ahorro tradicional, los vehículos tradicionales del ahorro español, que son inmobiliario, ¿no? Bueno, pues está bien, pues viva el inmobiliario, pero realmente, en fin, hay otras soluciones, y desde luego la flexibilidad que te aporta el ahorro financiero, que lo puedes usar para la jubilación o lo puedes usar para cualquier cosa que te vaya a ocurrir en una vida, que va a ser donde hay mucha incertidumbre en todas las dimensiones. Hay incertidumbre sobre tu puesto de trabajo, sobre la tecnología, sobre qué vas a estar haciendo dentro de 5 años. Pues
pues mientras, ¿no? Hacerte un colchón o varios, ¿no? Un colchón de ahorro financiero me parece elemental, ¿no? Y si no lo has tenido que usar, has tenido buena suerte toda la vida, cosa que, en fin, es difícil, pues lo vas a usar para complementar tu pensión. Que esa es la idea, o sea, no es sustitutivo. El otro día se lo oí contar a mi amigo Nacho Conde y lo voy a repetir hoy porque me encantó. Es que tenemos esta especie de discurso en España que el ahorro, que el sistema de reparto o las pensiones de reparto y las pensiones capitalizadas son enemigos y son los mejores amigos, ¿no? Y es que es lo que son. O sea, un buen sistema de reparto, los mejores sistemas de reparto se apoyan, están apoyados y complementados por una más, no sé si al 50%, pero a lo mejor ese es un buen número. ¿Por qué no? Con un sistema capitalizado, porque así tienes todas las ventajas y todos los beneficios de esos dos sistemas y no tienes tanto riesgo. Me parece que en estas circunstancias macroeconómicas en las que vivimos, la flexibilidad es fundamental. Y un sistema de reparto no te da flexibilidad, es pura rigidez. Y complementar el ahorro me parece que es algo que todo el mundo debería hacer en la medida de sus posibilidades. Y verlo. Y si eres un mileurista, pues ahorra 5 euros, ¿no? Y si no puedes 5, ahorra 4, pero no 0, ¿no? Y una vez que empieces con 5, verás cómo vas a poder 6, ¿no? Y tu vida va a ser mejor, simplemente. Eso es lo que tenemos que ser capaces de que la gente lo entienda. Y que va a ser mejor ahorrando 5 euros al mes, ¿no? Por lo menos en esperanza. Y ante tanta incertidumbre, ¿no? En este contexto, Carlos, también os ha asistido, ¿no?, esos cambios de fondos de autor en Cobas. En Cobas, efectivamente. Permíteme antes simplemente apuntalar la respuesta de Javier antes en cuanto al diagnóstico. Nosotros en la cátedra que bien dirige Javier, precisamente cuando empezamos a trabajar con el IES en esa cátedra es para buscar esta solución, ¿no? Es decir, ese sistema mixto que pueda permitir que realmente sea sostenible, ¿no? Y aquí para todos aquellos que nos están viendo o escuchando, pues animarles a que visiten una página web que hemos lanzado recientemente, que es La Brújula de las Pensiones, www.labrujalalaspensiones.com, en la que Javier además va a participar de forma recurrente, pues subiendo distintos comentarios, informes, todas las conclusiones que vayamos lanzando en la cátedra, y además hay otro tipo de información pues bastante interesante sobre esta problemática, que bueno, pues a todos aquellos que estén o se quieran concienciar del respecto, pues les invito a que la visiten. Y yendo ya a los fondos de autor, efectivamente pues es algo bastante novedoso, digamos, que pues a principios de diciembre notificamos a la CNMV que íbamos a hacer ese cambio en los folletos de nuestros fondos, que lo que sucede es básicamente que el equipo de gestión, en vez de estar solo referenciado a Francisco García Paramés como único, digamos, gestor del fondo, pues las 7 personas que forman parte de nuestro equipo, digamos que todos tienen ese rol, ese papel de gestor. Básicamente lo que hemos hecho es plasmar en negro sobre blanco una realidad que venía ya sucediendo de los últimos años, desde prácticamente incluso desde el inicio de Cobas en 2017, que es un trabajo conjunto, en un equipo cohesionado, que la toma de decisiones se hace de forma colegiada, y creíamos que era razonable que los folletos de nuestros fondos recogiesen esa figura. Francisco García Paramés sigue siendo el director de inversiones, eso no cambia, se va a seguir dedicando todo el tiempo a las inversiones, que esta es una de las preguntas que muchos de nuestros inversores nos hacen, ¿no?, cuando sale algún tipo de noticia de esta, pero sí que creíamos que era razonable pues darle un viso de realidad o de verosimilitud a los folletos, pues poniendo una realidad, ¿no? La figura de fondo de autor, además, de hecho, se creó en el año 2014, precisamente cuando Francisco García Paramés salió de Bestinver. Y pues es una figura que a día de hoy pues tiene sentido a lo mejor para algunas casas en las que haya un único miembro o que está muy personalizado, y no es el caso, porque en nuestro caso, pues como digo, ya hay un equipo de 7 personas que a través de un proceso inversor muy pautado, de una manera, digamos, que ya vienen trabajándola juntos pues más de 8 años, pero que en conjunto son 15 años de media de experiencia de cada uno de los miembros. Iván, por ejemplo, que es el analista, ahora ya gestor, con más tiempo, lleva 20 años trabajando con Francisco García Paramés, que lleva ya más de 30. Es decir, que es un equipo ya bastante sólido, y eso yo creo que aporta también esas rentabilidades que estamos viendo en los fondos en estos últimos años. Este año acabando en más del 20% de rentabilidad hasta la fecha. Vamos a ver qué tal acaba el año. Y en ese sentido, pues la verdad que bueno, adaptando lo que es la realidad de nuestros fondos a los folletos. Estamos hablando de ese ahorro para la pensión, ese horizonte cada vez más cercano para todos. La idea de cada uno es cada día, uno está más cerca cada día. Desde Cobas hemos estado, habéis
puesto sobre la mesa, ¿no? La necesidad, la realidad, las soluciones que ofrece Cobas en medio de lo que es la problemática, la mejor opción de buscar para la jubilación. Quería entrar de lleno precisamente en esas soluciones que tenéis puestas sobre la mesa. Vale, ha comentado Javier, ¿no? Fondos de inversión, planes de pensiones son las formas de poder, digamos, ahorrar e invertir a largo plazo para aquellos inversores que quieran complementar pues la tradicional inversión en inmobiliario, ¿no? Que es fundamentalmente la mayor parte del ahorro español está ahí. La otra parte está en depósitos, en renta fija, pero muy a corto plazo, y al final todos sabemos que las rentabilidades que este tipo de productos dan pues tampoco son extraordinarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, sobre todo con un horizonte a largo plazo, teniendo en cuenta la problemática de las pensiones, pues cualquier producto que esté orientado, en nuestro caso con la filosofía del value investing, que creemos que a largo plazo pues, es la mejor forma de gestionar los ahorros financieros, pues puedas invertir tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones con ese horizonte temporal a largo, puedes obtener rentabilidades considerablemente elevadas, ¿no? Quitando inflación, quitando todos los gastos que pueda haber luego de impuestos, etcétera, te quede un patrimonio bastante bueno, ¿no? A partir de ahí, nosotros ¿qué creemos que pueden hacer nuestros vehículos a largo plazo? Pues históricamente hemos tenido rentabilidades de más del 11% de media anualizada, que no quiere decir que se vaya a cumplir en el futuro la misma rentabilidad, podrá ser más o menos, pero creemos que es algo razonable conseguir esa rentabilidad. El índice americano ha tenido una rentabilidad histórica de más del 6% anualizado desde hace los últimos 200 años, ¿no? Con lo cual es algo factible perfectamente alcanzar rentabilidades del 8 o del 10% anualizado, ¿no? En los vehículos que comento. Entonces, dentro de los fondos de inversión, que se conocen porque son el vehículo más conocido de Cobas, pues ahí tenemos estrategias de renta variable sobre todo, tanto en internacional como ibérica. Y en los planes de pensiones, que es lo que hemos hablado hoy más en profundidad, pues tenemos los planes de pensiones individuales, que hay dos perfiles, un perfil más agresivo, que es de renta variable pura, 100%, que es Cobas Global. Tenemos también el Cobas Mixto Global, que sería un fondo un poco más conservador, con 70% de variable y 30% de renta fija. Y luego ya entraríamos en los vehículos de ahorro vinculados a los planes de empleo, que tendríamos los planes de empleo para empresas, que antes no lo hemos comentado, pero la ventaja que tienen es que además permiten aportar hasta 10.000 euros a muchos posibles ahorradores, trabajadores, entre la empresa y el empleado, pues se pueden poner de acuerdo y llegar a esas cantidades. Y luego los planes de autónomos, que como os hemos comentado antes, de 5.750 euros. Y no me quiero olvidar que tenemos también unas EPSVs, que al final en País Vasco pues es verdad que tienen un vehículo especial que les permite aportar hasta 5.000 euros, pues tenemos ahí dos EPSVs, una de carácter de renta variable 100% y otra mixta 50-50, variable renta fija, que también está disponible, ¿no? Entonces, bueno, esas son las soluciones que ofrecemos. Creemos que son vehículos que a largo plazo pueden aportar pues de forma significativa a los patrimonios de los trabajadores y de los ahorradores, y bueno, y eso te puedo contar. Javier, para terminar, no sé, en este horizonte en el que muchos se están planteando ahora mismo, pues eso, ¿no? Esa mirada al futuro, a ese ahorro, en ese análisis de la necesidad, de esa flexibilidad que decías, un mensaje para terminar. Bueno, no, el mensaje es que realmente uno tiene que pensar cuando tomas decisiones financieras, es muy importante pensar en el largo plazo. Me parece que no puedes ser cortoplacista y no pensar que la vida te va a sonreír siempre, no, y hay algunas cosas que uno tiene que hacer todos los días: lavarse los dientes, ir al gimnasio y ahorrar un poco, ¿no? Eso es, y ese debería de ser el mensaje. ¿Por qué haces eso? Porque tu vida va a ser mejor, y eso es lo que si no lo hicieras, ¿no? Al final tienes que elegir un poco entre la disciplina entre el dolor de la disciplina, que es esa de ahorrar un poco, o el dolor del arrepentimiento, porque llega un buen día o un mal día que te jubilas y te arrepientes de no haber ahorrado más cuando ya no tienes remedio. Entonces es preferible elegir siempre la disciplina, el dolor de la disciplina, de ese pequeño ahorro, de ir al gimnasio, que es ahorrar en salud y lavarte los dientes una vez más, ¿no? que es lo mismo, que no el de un día arrepentirte, porque en este asunto del ahorro ocurre eso, ¿no? Hay un problema de inconsistencia temporal. Cuando llegas a ser mayor te gustaría haber ahorrado, pero ya no tiene remedio. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí en Negocios Televisión. Carlos González, de Cobas Asset Management; Javier Díaz, economista del IES y director de esa cátedra de Cobas de Ahorro y Pensiones en Cobas Asset Management. Gracias a los dos, feliz jornada, muchas gracias. Negocio, felices ahorros y feliz Navidad. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Y nosotros